THM News, Agencia de Noticias, presenta. Muy buenos días, de nuevo dialoguemos y a fondo. Esta es la versión número 4, última del mes de septiembre, hoy jueves 30 de este mes patrio del 021. Y como siempre, aquí en la mesa panel, nuestros grandes amigos, comenzamos aquí a mi derecha. Aquí tenemos una dama, por favor. Mi estimado y nunca bien ponderado Guillermo Memo Barrera Fernández. Gracias, David. Lo digo despacio para que quede en consecuencia. ¿Por qué nadie lo pondera? Yo, poner a Guillermo, tenés un... Gracias. Permítame, señor, le voy a presentar como debo. Okay. Como debo muchas cosas. Así es. Todos saben que aquí ya chupé, nada, aquí. Mi estimado y nunca bien ponderado maestro, ilustre, insigne, líder y gurú, Ahora, don Ginder Peraza y Cumam, a los órdenes. natural y vecino de la población más rumbosa del nororiente, centro-norte, ¿verdad? Sí. Silán Yo González. digo que soy norteño y peninsular. Tierra de hombres Ya, no, hombre, Que se dan. Digo, se dan los hombres, ¿eh? no, mira, no son nada, pero sí son... Después de esta breve presentación, bueno, tenemos que hacer algo porque es un diálogo, aquí estamos platicando entre todos y pues aquí lo que queremos, aquí están viendo ustedes palmeras y están viendo cocales y están viendo de todo. Bien, pues ahora vamos a lo que te truje, Chencha, los temas. El retorno del EZLN. ¿Qué puedes decir, mi estimado y nunca bien ponderado Memo? Mira, es una situación interesante porque el EZLN, David, ha aparecido en momentos coyunturales para nuestro país, en momentos de crisis política fundamentalmente. Recordémoslo, ¿no? Cuando el EZLN hace su irrupción, cuando estaba el pugilato a todo lo que daba entre Salinas y Zedillo. Era 1994. Por ahí, ¿sí? Sí. Y estaba todo lo que daba. El primer día, el 1 de enero de 1994. Aparece. Todavía estaban festejando en Los Pinos el baile y la fiesta y Así es. El boato ese que tenía Salinas a nivel internacional, acuérdate. Sí. Cuando de repente lo llama el comandante, que era el jefe del Estado Mayor, y le dice al oído: señor, tengo algo que decirle, pero fuera de acá. Así es. Fue algo surrealista, ¿verdad? Sí. De cierta manera, porque imagínate a soldados cargando fusiles de madera. Pero ahora ya no hay un subcomandante, ya hay un comandante. Ya lo ascendieron, ya hizo ¿Quién? méritos. El subcomediante subcomandante Marcos. Marcos, no, es Galeano. Ah, bueno, es Galeano. ¿Por qué Galeano? Porque hay gente Por que las... la beta literaria de Rafael Sebastián Guillén Vicente, que está identificado como el subcomandante, iba yo a decir subcomediante, bueno, la verdad es que es bastante ameno y bastante jocoso, y es un hombre que ha leído mucho, era profesor de literatura, este hombre, y bueno, uno de sus autores favoritos es el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Evidentemente es muy curioso, ¿verdad?, que haya un comandante que lleve el nombre de este autor latinoamericano, de este literato uruguayo. Subió de rango. Subió de rango y se cambió el apelativo, ¿no? O sea, Ya no es Marcos. ya no es Marcos. Bien, Ginder. Yo comentaría dos cosas. No creo en el EZLN. Sí, cuando estaba la situación muy propicia para que avanzaran ellos
finalmente acabaron por retirarse. Pero acaban de lanzar una proclama. Sí, pero ¿en qué condiciones está el país ahorita? Son muy diferentes. Tenemos a un gobierno que controlista, centralista, que no quiere que nadie más ni siquiera opine. Es peleado con ellos, ¿no? Todos los sectores, prácticamente no hay sector. Es que es una guerrilla mediática. El ZLN no fue una guerrilla en lo militar, fue una guerrilla mediática. Pero causó revuelo a nivel internacional. Sí, Francia, claro. Alemania, todo el mundo estuvo acá. A mí, Claro. ¿sabes qué? No me gustó de Marcos. La personalidad era interesante, el personaje que creó él, porque es una creación suya. Correcto. Estuvo muy ad hoc para una guerrilla de mentirillas, pero yo lamento mucho hasta ahora, y lo digo así con tristeza, porque tengo amigos que aprecian mucho a don Julio Scherer, apreciaron mucho a don Julio Scherer. Él lo entrevistó. A mí me dio mucha pena ver a un hombre que era una fiera como periodista con sus buenos tiempos. Quienes trabajaron con él dicen que era el clásico director como el del Hombre Grande de Clarín, duro, de regañón, inflexible, te exigía trabajar. Acá había uno así parecido. Aceptó ir a entrevistar en la sierra a Galeano, ahora Galeano. Antes Marcos. Marcos. Y la forma en que Marcos lo trató me cayó muy mal. Hay una escena donde le tiene puesto el pie sobre la silla de don Julio. Ya está viejo. Lo hubiera agarrado joven, tal vez no hubiera habido No le hubiera permitido tantas lindezas, ¿no? desplantes. Mostró Marcos que era soberbio. Y respetuoso. Y bueno, tal vez lo hizo de una manera consciente, tendiendo a querer desmitificar al ícono del sistema del periodismo. Cuando Proceso era... Claro, era Proceso. Era la punta de lanza de todo lo que fuera en contra del gobierno, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer un llamado al comandante Galeano y al ZLN a que dejen la fase de comunicación, de que dejen lo literario atrás y emprendan una escalada militar. Yo los llamo a hacer verdaderamente una guerrilla, a cumplir lo que dice su manifiesto, de que ellos iban a avanzar hasta la capital de la República para derrocar al gobierno. Yo los invito a cumplir su palabra, a avanzar a la capital de la República y a derrocar al gobierno. Los mexicanos se los vamos a agradecer por un lado, y por otro lado veremos si de verdad ante una guerrilla que militarmente oponga resistencia, ¿verdad?, el presidente receta su estrategia de abrazos y no balazos. Yo lo único que diría en este caso, de este tema, es la proclama que acaba de hacer precisamente Galeano, de que Chiapas está al borde de una guerra civil, mi querido Guinder. Sí, yo no lo creo, no veo por dónde. Desear una guerra es tal vez ver lo que no sabemos qué fuerzas oscuras hay detrás, ¿no? Bueno, sería maravilloso que los patrocinara Cuba o Venezuela. Bueno, si lees anteriormente, por ejemplo, el escritor que le dieron la medalla de Yucatán, que escribió Guerra del Paraíso, un excelente traductor primero, después tuvo 2 de novelas. En una de ellas, en la Guerra del Paraíso, ahí narra cómo sacaron del país a don Mario Renato Menéndez y a otros que estaban encarcelados. Gracias a los oficios de don Francisco Veracruzano, que fue el secretario de gobierno, Barrios Gómez. Fernando. Ahí de pasada se recuerda lo que fue la guerrilla. Fue algo sangriento. Y era Gutiérrez Barrios. Agustín Barrios Gómez fue el creador de la ensalada Popov, que era un cronista de sociales, nada que ver. Don Fernando era una autoridad. Sí, pero no era cronista de sociales. No, claro que Si no. retroceden hasta los tiempos del Uso Cabañas, con la guerrilla del Uso Cabañas, Sí. van a ver cómo el ejército hostigaba al pueblo, le quitaba su comida, mataba a gente que no había ley. Eso era en Guerrero, ¿no? Nadie me detenía Sí. a las fuerzas. Guerrero y Michoacán ahí rondaban aquello. La costa. Después con Marcos, Costa esa guerrilla Grande. pareció un juego comparado con los anteriores. Que tenían fusiles de madera, Bueno, ¿no? porque volvemos a lo mismo. Era una guerrilla mediática, era una guerrilla cibernética.
El gran éxito de Marcos fue su capacidad de comunicar, de vender la imagen del EZLN. Yo concuerdo con el comandante Galeano o Marcos, o como se quiera llamar, Rafael Sebastián Guillén. Efectivamente sí, Chiapas es una entidad al borde de la guerra civil. Efectivamente hay una serie de desequilibrios sociales muy marcados, David, lo vemos en la cantidad de indígenas chiapanecos que están vendiendo cualquier cosa en cualquier entidad del país, especialmente de acá del sureste, acá en Mérida. Muchos de esos también son gente controlada. Sí, hay mucho ahí de... Carlos Montemayor. Pero te voy a decir una cosa, sí, un gran poeta. Ya murió. Sí, hay una cosa que hay que mencionar, y que sí hay áreas de Chiapas, especialmente los Altos, que es la región cafetalera, David, donde mucha gente me dicen que las condiciones de los trabajadores de las plantaciones son verdaderamente feudales. Sí, bueno, es que todas esas plantaciones eran fincas que lo tenían en su poder alemanes, Sí. italianos, libaneses, de toda clase de gente foránea. Y sus descendientes las tienen hoy Y día todavía. los acasillados, como en el caso cuando en aquel entonces fue el oro verde de Yucatán. Sí. Bien, pues ahora vamos a pasar a otra cosa, mariposa. Los 200 años de la independencia de México y sus celebraciones, hasta con saumerios. Lo peor de esas celebraciones es la insistencia en cambiar la historia, en desaparecer a una parte que no te gusta. La historia debe ser contada. Dicen, siempre la cuentan los vencedores. Pues sí, pero la cuentan y también hablan de los vencidos, ¿no? Aquí están teniendo la ridiculez de la estatua de Colón. Los índices de qué van a hacer conocer el aniversario de la... ¿Alguno de ustedes dos, que son buenos para la cosa esta de analizar y investigar y todo lo demás, chinches, han tenido en sus manos el libro de historia más reciente de este gobierno? No. Bendito sea Dios, no. Porque yo creo que ni el Pepto-Bismol les va a ser posible. No, bueno, yo lo que quería comentar en relación al... ¿Por qué les hago esta mención? Un maestro honestísimo, que lo conozco de tiempo atrás, que precisamente su cátedra es la de historia, Sí. le fue requerido el libro que tenía en sus manos, porque se los habían entregado para hacer el conocimiento del libro y poder dar sus clases. Ya. Dar sus clases vía electrónica, o sea, no presencial. Y fue a su casa, por parte del gobierno federal, a requerirle el libro. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo una serie de comentarios muy terribles en contra de lo que ahí se especificaba, y hay una verdadera manipulación de lo que es realmente la historia, en cuanto a que todo está concentrado en la 4T, los héroes de la 4T, desde Hidalgo, Benito Juárez, Madero, en fin, todo lo que ellos tienen. Ellos tienen como sus héroes de la 4T. Y esto desmitifica a la gente que no les cae. Los tilda de ¿cómo se llama? De inútiles totalmente. Esa palabra es la que él dijo, es de inútiles en estas cosas. Dices tú, ¿a qué estamos orillando a la juventud? ¿A qué le estamos apostando? Porque además, y ojo, ahí va, desde entonces este libro está desde el año antepasado, el 2020, en circulación, y ya se decía lo de Colón, ya se decía lo de el puente de Alvarado, ya se decía todo esto que se iba a quitar. Chúpatela. Bueno, lo que pasa acá es que, sin ánimo de defender a la 4T, hay que puntualizar que la historia de México ha sido manipulada no desde ahora, desde que llegó
López Obrador a desgobernar el país, sino desde el priato, ¿ok? O sea, desde el priato ya se tendía a distorsionar la historia de México. ¿Por qué? Porque la realidad es que el precursor de la independencia de México realmente es don Miguel Hidalgo, pero el iniciador formal de la independencia de México es Morelos, con su y el constitución. consumador es Iturbide. Y es Iturbide, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar que suceda a un país que denigra su historia, que niega a los protagonistas de su devenir? ¿Ok? Nada bueno. ¿Qué podemos esperar de un país que fue fundado por curas réprobos, por suripantas, por militares chaqueteros? Pues nada bueno. Pero ¿Ok? no había maquiladoras, no había otra clase de empleo, seguramente. Yo quiero agregar algo también a esa onda. En ese afán de torcer. El maestro nos dice, esa onda. Primera palabrita que te anoto, onda. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Lo fingido, el oportunismo que se vio cuando el presidente acaba de decir que les iba a pedir perdón a los yaquis por todas las cosas que les hicieron. Los trajeron a Yucatán y aquí los que muchos de ellos murieron, nunca regresaron a su tierra. Perfecto que se les haga justicia a los yaquis que maltrataron, que les den las tierras para que puedan vivir decentemente. Pero entonces también que se le pida perdón a los mayas por las décadas de explotación de los enequeneros, de los que se hicieron muchas grandes fortunas en Yucatán, están cimentadas bajo la explotación del campesino mediante poca paga y mucho alcohol. Y así por el estilo, y en toda la historia de México, pidiéndole perdón a todo el mundo. Pues no vas a terminar ni en un sexenio. No terminas. Es un mosaico muy grande. Los gobiernos han servido para... Ginder, por favor. Es un mosaico de culturas muy yo grandes, sé que con sojuzgaciones. Y es que no puede hacerse porque no puedes cargar... Hasta la fecha, los Aramuri, claro, claro. Ahí o sea, en las cuevas de Sonora. Entonces, las grandes fortunas de la historia, desde Europa hasta los Estados Unidos, han sido generadas con base a la conquista, a la violencia, a la explotación, ¿ok? Desde que el mundo es mundo, esto es así, ¿no? Entonces, regresando a la consumación de la historia de México, no celebramos, no festejamos a dos figuras interesantísimas de la historia de México. Una, que es Agustín de Iturbide, el consumador material de la historia de México. ¿Por qué? Pues por la mala suerte de que Iturbide era conservador y católico, ¿ok? Y tampoco se festeja. ¿Con quién pactó? Pactó con Guerrero. Con Guerrero, es que eso voy. Tampoco se festeja ni se enaltece la figura de un liberal que, con todos sus errores, ¿sí? Porque los tuvo, como, sí, una figura como la de Vicente Guerrero, un hombre, pues la patria es un hombre, así es, que fue desinteresado siempre, que cometió errores fruto de su ignorancia, porque era un tipo semianalfabeta, igualito que López Obrador, ¿ok? y entonces... Es el presidente. Entonces, es el pestilente, sí. Entonces, lo que ocurre es que incluso la figura liberal, como la de Vicente Guerrero, que debía de ser enaltecida como consumador, porque son ellos, a partir del abrazo de Acatempan, ¿sí?, que pactan las tres garantías y que pactan ya lo que es hacer una realidad la independencia. Esto es hecho a un lado por la historia oficial, y esto es inconcebible. Bueno, pues vamos a seguirle a si no, no vamos a terminar el día de hoy. Vamos al tema 3, que es otra guerra. De nuevo las feministas indignadas y AMLO las descalifica. Kinder. Darle poder, dicen que darle poder a alguien y verá su verdadero. Bueno, a mí me enseñaron esa que era paliza que le dieron a una persona en el suelo, a la
No tiene, o sea, ¿qué clase de mujeres eran? Sí, el hecho de que una persona sea pobre o rica no califica su calidad humana, y el hecho de que una persona sea hombre o mujer tampoco le da automáticamente una preponderancia moral. Lo que estamos viendo ahora es que ya abrieron la caja de Pandora y ahorita cada vez que pueden saltan las que viven ahí dentro. Memo, pensé mucho en poner este tema, el tercero, porque te conozco y sé cómo piensas. ¿Qué es lo que tú crees que se debe de hacer con este tipo de marchas? Yo creo que López Obrador ahí tuvo uno de sus momentos de lucidez raros en él al descalificarlas. Imagínense, coincido con el presidente en decir que el feminismo, el movimiento feminista en México es un movimiento con evidente tinte político. Sí. Absolutamente. No hay nada. El tinte político de los movimientos feministas se lo disputan, porque es una realidad también, la 4T por una parte y por otra parte la oposición. Finalmente acá nos estamos encontrando con un movimiento extremista, con un movimiento violento, con un movimiento radical, y por lo mismo de ser extremista, violento, es irreflexivo. Van armadas. Así no me gustaría que eduquen a mis hijos de esa manera. Es que eso voy, es extremista, es irreflexivo, ¿ok? Luego entonces, así como el machismo es un extremo de la imposición y de la violencia masculina exacerbada, ¿ok? El feminismo... Hay machismo feminista. Es que Freud decía muy claramente que las feministas son machos castrados, ¿ok? Y a Freud, de lo último que podías acusarlo es de ser machista, toda vez que era homosexual. Es vox populi, es público y notorio. Entonces no puede nadie decir que el machismo, la misoginia de Freud, porque no es el caso, ¿no? Freud catalogó de esta manera a las feministas de una manera muy puntual, porque todo extremo Estás hablando de un santón de la... Sí, de la psiquiatría, de la ¿no? psiquiatría. Estamos hablando de que trataron de incendiar la Catedral Metropolitana. O sea, no puede ser que porque yo no esté de acuerdo con una postura política, ideológica o con alguna creencia, yo vaya a tratar de ejercer violencia contra ellos. Porque la violencia engendra violencia, ¿ok? Y entonces estas personas, me resisto a llamarles mujeres, ¿sí? Estas personas lo que pretendían simplemente es imponer su punto de vista a fuerza, imponerlo por la violencia. Entonces, obviamente esto es condenable. Si estamos hablando nos van a quemar el local. No creo que tengamos tanta suerte. Si estamos hablando... de exhibirse, porque poner así de esa manera su punto... No, es que no se exhiben, por eso son tan cobardes que se tapan la cara. Bien, pues ahora terminamos con esto de las mujeres y brincamos el charco y nos vamos hasta tierra teutona, donde hay una mujer que verdaderamente vale la pena comentar. El adiós de Angela Merkel, mi querido Guinder. Marcó la historia de Alemania, creo yo, viendo tantos hombres y teniendo los alemanes fama. Y la fama que dejó un Hitler y todo lo demás que ha habido, ¿no? Alemania está bien posicionado ahora, creo que puede ser el líder de la Unión Europea, ya sin Inglaterra, molestando por allá. Y la señora Merkel, pues, tenía poder, pero es ese poder gentil ante el cual se doblegan hasta los bravucones, ¿no? No era no imponía su punto de vista, sino convencía. Se va porque un estilo político totalmente diferente. Pues, bueno, de lo que se sabe, yo tengo ¿no? mis dudas en cuanto a que fuera un poder gentil. Yo creo que la señora Angela Merkel era el ejemplo típico del puño de hierro en guante de seda. Para mí Angela Merkel es en Alemania un
equivalente a Margaret Thatcher en Inglaterra. Dice- Una dama de hierro. Dice The Crown, la Sí. serie, muy primera serie. The Crown está muy bien, bien planteados los personajes. Y nos recuerdan, lo que lo vimos, nosotros hicimos los títulos de todo el periodo que gobernó Margaret Thatcher. Maggie era una mujer, como tú dices, que merecía el mote de dama de hierro, Sí. pero lo mostraba. Sí. Era cuando estaba molesta, convocaba a todos a Downing Street y de ahí empezaba a conversar con sus mismos. Ángela no. Ángela, si alguna vez estaba molesta, estaba enfurecida, no lo dominaba su carácter. Es que a lo que voy, El a lo que estilo es voy, diferente. el estilo es diferente, pero finalmente el fondo es el mismo. Sí, el poder. En el sentido de que Angela Merkel marca toda una época en la historia política de Alemania, y lo que caracteriza a Angela Merkel, y creo que es digno de resaltarse, es su sencillez, en primer lugar, Sí, su muy bien. sencillez personal, ¿sí? Y la otra es su absoluta carencia de codicia política, porque pudiendo haberse mantenido Eso es otra cosa todavía importante. en el poder, ella dice, bueno, hasta acá, ¿sí? Se va con su sueldo. Sí. Yo me inclino a pensar que también tiene problemas de salud. Bueno, todo ser humano tiene hay padece gente cosas, y ¿no? más a cierta edad que ya empieza a acusar esta situación. Sin embargo, también sabemos, Es sesentona, ¿no? sí, pero sin embargo sabemos que hay gente que muere en el poder y aún estando enferma, sí, mermada su salud, se resiste a soltar el poder. ¿Ok? 16 años estuvo en el Sí, poder, ¿no? sí, por eso Yo lo único que puedo decir de esta señora es de que su honradez es lo que debe de permear en la mentalidad de los grandes dirigentes mundiales. Sí. Esa honradez no solamente en cuanto a lo económico, sino en la postura que asumía cada vez que decidía alguna situación de su país y que era en beneficio de la gente que ella Sí. dirigía. Bien, pues ahora pasamos de ahí y regresamos ahora sí, pero al norte del país. El tráfico de armas y las matanzas en el norte. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, mi querido Memo? Pues bueno, Empiezo contigo. tenemos ahí una situación y es que no hay que olvidar que está cercano, hay frontera con los Estados Unidos. En los Estados Unidos uno puede ir a una tienda, a una armería y decir, me das 2 cuernos de chivo, 3 R15, 4 Beretas, 545, una Colt, Magnum 357 y sí, en efectivo, tarjeta de crédito, bueno, y sin mayor problema. Sí, pero no estamos hablando es de que a esa lo que compra voy, de supermercado. David, es que a lo que estamos voy- hablando de grandes cantidades Sí, que de ya armas. están en México, que ya se introdujeron a México. Pero son excedentes de la industria armamentística de no Estados son Unidos. excedentes, hay armas que ni siquiera han salido al mercado. A lo que voy es a esto. Los grandes trusts armamentísticos, de los cuales los más importantes están en Estados Unidos, porque el mercado de armas se lo disputan los gringos, los rusos, en menor medida los italianos y los checos, ¿ok? Desde que el mundo es mundo, esto es así. Y esa gran cantidad de la producción de la industria armamentística norteamericana, hay una muy buena parte que se vende legalmente en el país y hay una muy buena parte también que se desvía hacia nuestro país de manera ilegal. Los cárteles del narcotráfico tienen acceso a todo este armamento y en muchas ocasiones son armas, como dices tú, David, muy bien, muy modernas, que incluso superan en capacidad de fuego a las de nuestras fuerzas armadas. Esto viene precisamente, el sacar a colación esto, Ginder, de una declaración que hace el secretario de la Defensa, de la Sí. Sedena,
con respecto a la capacidad de fuego que tienen enfrente. Sí. Y esto no está refiriéndose no solamente al narcotráfico, sino Sí. se está refiriendo a otras gentes que están metidas en el crimen organizado, que es diferente. Correcto. El narcotráfico es un segmento y el crimen organizado es mucho más amplio todavía. Sí. Y Guinder, estamos te puedo- viendo este problema. Te digo algo sobre esto, mira, la situación de violencia que se registra del centro del país hacia arriba, hacia el norte, es la distinción, la marca de cómo los mexicanos nos hacemos güeyes, porque México vive una etapa sumamente violenta, donde hay cifras, el otro día las vi, más de 100 y cacho de muertos todos los días, de manera violenta. Sabemos que el mercado del norte, el mercado mexicano, queda inundado de armas gringas, pero no hacemos nada. De hecho, cuando se creó la Guardia Nacional, se dijo que iba a apoyar al ejército, a la marina en la lucha contra el crimen organizado, pero no se hizo nada. Nos estamos haciendo los mismos lolos. La otra cosa importante que circunscribe todo este asunto, es evidente que México tiene una cuesta que subir muy empinada y muy larga para que algún día se respeten en México los derechos humanos. Mientras haya acciones como las de sacar a un delincuente de una cárcel matando a los policías, hasta bloquear un pueblo y no dejar que nadie entre, el crimen organizado puede hacer lo que le dé la gana, y el respeto de los derechos A humanos. eso íbamos. Hay varias poblaciones en el norte del país que ya no pueden entrar, pero ni la Guardia Nacional, ni el Ejército, ¿Y ni sabes nadie. qué antecedentes tiene eso, David? Esto es real, me lo contó una persona que vivía en la tierra del primero que agarraron y encerraron, ¿cómo se llama? Rafael Caro Quintero. Decía, Chihuahua. yo soy del pueblo de Caro Quintero. Cuando tú necesitabas algo, por ejemplo una bomba de riego, ibas a pedírselo a Rafael Caro Quintero y te lo daba enseguida sin ningún problema. En lugar de que pierdas el tiempo y pidas al comisario o al presidente municipal, mejor vas y te lo dan a ellos. Así era la relación, así era en Guerrero, según cuenta Carlos Montemayor. Pero a cambio de qué, Guinder, porque el envenenar a las juventudes, envenenar a la gente con droga y todo, y ahora ya se permite hasta la marihuana, no más. Sí, en los tiempos de Rafael Caro Quintero no cualquier chamaco tenía acceso a marihuana, Por supuesto. los criminales no lo dejaban. Pero ahora sí ya se corrompió todo. Ya las instituciones les dicen, puedes andar con droga, puedes drogarte, puedes matar a un ser humano vivo de 12 semanas, puedes matar a un viejo porque ya no sirve para nada. Inclusive los propios narcotraficantes llevan una conducta diferente. Efectivamente, en la época de Caro Quintero, quienes pertenecían a los grupos, a las células o cárteles del narcotráfico, tenían como primera prohibición consumir su producto, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, les pagaban en efectivo. Hoy día, a quienes forman parte de estos grupos delincuenciales, se les paga muchas veces con droga, con producto. ¿Sí? Y a nosotros nos repetían constantemente, acuérdense que nos repetían constantemente, no, México no es un país consumidor, es un país de paso. Así es. Acá. Hasta que se convirtió en consumidor. Así es. Bien, pues ahora de ahí, del tráfico de armas, nos vamos a otro tráfico que es inexplicable. Científicos versus Alejandro Gertz Manero y el CONACYT y su bulla. Mi querido Memo. Parte de lo que ya habíamos comentado, de ese odio que le tiene, dado sus complejos y su mediocridad, López Obrador, transmitido a sus colaboradores. Alejandro Gertz Manero es una persona que pretendió formar parte del Sistema Nacional de Investigadores, englobado en CONACYT. Obviamente él aspiró a tener una determinada categoría, se la negaron, ¿sí? Con la categoría viene el dinero. Él, obviamente, ¿sí? Obviamente hay dinero de por medio. Obviamente le reducen la categoría en la que él, a la que él puede acceder. Obviamente no le dan la categoría que él pretendía.
y ya teniendo poder dice, bueno, pues esta es la mía y la voy a emprender contra estos cuates, porque además el CONACYT nunca ha manejado fondos cuantiosos, pero la realidad es que anteriormente tenía una mayor disponibilidad financiera de la que hoy día tiene, ¿sí? Eso es una realidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tema muy claro de venganzas personales, y esto es propiciado, vuelvo a insistir, por los complejos del presidente, que fue un estudiante de desempeño mediocre. Reitero, para mí en lo personal es un analfabeta funcional, que son reflejados en sus colaboradores, que son igualmente mediocres, igualmente acomplejados, y que obviamente se están yendo contra la inteligencia en nuestro país. ¿Qué va a propiciar esta situación? Pues obvio que haya una escasez de recursos y que haya fuga de cerebros. Los Estados Unidos u otros países son los que van a captar la inteligencia mexicana, la van a saber valorar, la van a saber apreciar, y nosotros vamos a seguir sumidos en el subdesarrollo y mientras tengamos mesías bananeros en este país. Guinder. Agregaría lo que dice Guillermo, que hasta ahora que tenemos la pandemia encima, ya vieron ustedes que anteayer fueron 16 muertos, ayer fueron 17, no sé de esa cosa, pero eso sucede en un país donde el 70-80% son pobres del total de mexicanos, y donde se le dedican una ridiculez de menos del 2% al fomento de la ciencia y tecnología, de manera que cuando entramos a la ciencia no la tenemos que ir pidiendo vacunas que nos vendan baratas, compramos vacunas baratas que se vendan. Del doctor Simi. Entonces, si pasamos de la sartén al fuego, pasamos de la falta de apoyo a la ciencia y tecnología a la denostación y persecución de quienes ejercen ciencia y tecnología. Muchos de ellos, hay hueco, porque yo he visto casos, gente que logra colarse al sistema, que le dan una beca disque para investigar, digamos, cómo utilizar el zapote en recetas de cocina. Y pasan a aquella famosa, es un informe el uso y abuso del uso de la naranja agria en la terapéutica del chuchuluco, como dijera Fernando Espejo. Y era muy eficaz, ¿eh? Sí, como Entonces, era la tesis de un gobernador, ¿sí? Del doctor Francisco Luna Cam. Ciencia Era médico rural. Ciencia y tecnología en México sirven para dos cosas, para nada o para hacer poquito. Bien, pues como este es el último programa y se los anunciamos de este mes patrio, hoy día 30, dialoguemos a fondo, se cohesionó para dar 4 programas como este de análisis en esta mesa. Ya nos hemos extendido un poquito de tiempo, ya nos están haciendo... pero vamos a irnos al último tema. El nuevo grupo parlamentario en el Senado, los senadores Germán Martínez Casares, Gustavo Madero Muñoz, Nancy de la Sierra, Alejandra León Gastelum y Emilio Álvarez y Casa. Se han excisionado 2 del PT, Morena, uno del PAN, sí. Ya se salieron de sus bancadas, quieren formar una bancada, les dicen que no. La presidenta del Senado, la ex Florero, sí. Les dice que no es posible. Pero Monreal dijo que sí. Monreal sí, pero Monreal no es el presidente del Senado. No, a ver, el líder... El presidente de la bancada de Morena en el Senado. Sí, Monreal, es la bancada mayoritaria. Sí, pero hay una presidenta de la mesa directiva que es claro. Chichi Olga. ¿Ok? Que es Chichi Olga. Esta señora se lleva más de 200,000 pesos mensuales. No, 200, estás vacilando. Por eso. Estás hablando de casi $500,000 de pesos mensuales. ¿Verdad que sí. No. Bueno, ¿qué ves tú en eso? Pues es una situación muy curiosa. Primero,
por el hándicap político que plantea. Lo primero que yo me pregunto es, ¿leales a quién le van a ser? ¿Y qué te respondes? No, pero desbalancean y la las pregunta decisiones, es, ¿no? ¿a quién le van a ser leales? Porque, por ejemplo, Germán Martínez es un panista tránsfuga. Mejor aún, Pasa a Morena, se sale de Morena. Sí, pero mejor aún, no solo es panista, Germán es yunque. O sea, Germán es un tipo de extrema derecha, ¿sí? Que por una conveniencia política pasó a Morena, ¿ok? Y bueno, es evidente no que es tan está extremo, disgusto. No es tan extremo, entonces, si tienes la flexibilidad de pasar de un lado a otro, no es tan extremo. Bueno, definitivamente, o sea, lo que estamos viendo ahí es que no es un tipo idealista, sino que es un tipo pragmático, ambicioso, ¿ok? Entonces, tenemos el caso de Germán, que es muy curioso. Gustavo Madero, hecho famoso por su hermana, que es una gran figura en Twitter, ¿sí? Y, bueno, tiene un nombre que es albur, pero bueno. El tema además es que es evidente que Madero está a disgusto con la directiva nacional panista actual. No ha dejado de manifestar su incomodidad con Marco Cortés, su oposición a Marco Cortés, y como no puede evidentemente hacer nada para superar el imperio, porque es un imperio lo que a últimas fechas ha ejercido en Acción Nacional el grupo de Ricardo Anaya, representado perfectamente con Marco Cortés, ¿ok? Como no los puede superar, bueno, pues hace su berrinche, hace su rabieta y dice, bueno, pues me voy a esta... Yo creo lo que escribe aquí, mira, que eso que están haciendo esos grupitos es una vacilada. Ni lo reconocen, ni ellos saben qué quieren. No, sí saben qué quieren. Quieren poder y dinero. Sí lo saben. Significa Pero era dinero. necesario que hicieran ese Claro. grupito. Bueno, están tratando de vender caro su amor. Fíjense qué curioso. Chichi Olga dispone de fondos extraordinarios, mientras que mi amigo el prócer, ¿sí?, con su vicepresidencia, ¿sí?, está viendo qué rayos hace para llegarse recursos, ¿ok? Porque no tiene lana, Jorge Carlos. O sea, la labor que él tiene como vicepresidente está muy acotada económicamente, y eso no es sano para el quehacer político del país, ¿no? O sea, no se trata de darles recursos a manos llenas, pero sí se trata de que el que tenga a su cargo una encomienda de esta naturaleza, una vicepresidencia, tenga los recursos para llevar a cabo su tarea, para poder cumplir. En todos lados se cuecen habas. En el PRI ya hay disidencia. Desde que el momento que se crea una fracción ahí para decirles a sus dirigentes, en este caso a Alito, y toda su directiva, que se agarró una diputación federal, les dijeron, señores, o el PRI o la diputación. Y esto está creando una serie de desequilibrios también en el PRI, Sí. en Morena, en el PT, en el PAN, en donde te mires hay un desequilibrio. Esto, ¿quién es el ganón total? Bueno, yo no tengo muy claro quién sea el ganón total, David, pero lo que sí tengo claro es que hay una verdadera rebatiña en todos niveles del gobierno por los recursos, porque ya todo mundo sabe que los recursos se van a reducir, todo mundo sabe que no hay dinero. El gobierno federal va a tratar de sacar dinero hasta debajo de las piedras. Pero ¿ok? se pagaron de 18 es dinero que no te pagan. Sí, pero más allá de eso, no vamos a conseguir nada, porque este gobierno federal está empeñado en hacer
todo para negarse los recursos. Es decir, está peleándose con los empresarios, que son los que generan la riqueza en el país, y está peleándose con la comunidad científica, que es la gente pensante, que es la gente creativa, que es la gente que puede aportar. Les crea incomodidades y al mismo tiempo les está diciendo, hey, cuidado. Sí, entonces, mientras sigamos... Es una amenaza velada. Claro, mientras sigamos en esta tónica, desde luego los recursos se van a ir reduciendo, porque los empresarios van a sacar de repente su dinero del país, o van a hacer... Ya lo están haciendo. Por eso, o van a hacer lo necesario para simplemente pegarse a la pared y decir, bueno, mira, pues estoy saliendo tablas o estoy saliendo quebrado y no tengo dinero que entregarte, ¿sí? Y si no hay creatividad, si no hay ingenio, a través de la comunidad científica, artística, deportiva, incluso hoy, ayer entrevistaron a Ana Guevara y decía que las becas para los deportistas de alto rendimiento se reducen dramáticamente. De 30,000 pesos que daban, ahora les van a dar 6,000 pesos mensuales, y son atletas de élite, y esa gente que tenía una relativa tranquilidad para poderse mantener, ¿sí? Para poderse dedicar a su disciplina, hoy día no lo va a poder hacer, y así estamos. Hace tiempo que dije acá, David, tú te recordarás que de aquí al próximo año, de aquí al 2024, todo va a ser cuestión de dinero. Desgraciadamente muchos van a sufrir por eso, y uno no sabe si reír o llorar cuando oyes el eslogan del PRI, y Alito Machado junto con otros camisas rojas dicen: para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a querer en el PRI. ¿Tú crees que se cumpla eso? No, el PRI ya debe de refundarse, como dice esta disidencia, debe de refundarse, debe de cambiar de colores, debe de cambiar de siglas, debe de cambiar de dirigentes, debe de cambiar de todo. Debe Entonces, cambiar de no debe todo. de refundarse, debe de refundirse. De refundirse, bueno, pues así es. Y vamos a votar porque así sea. Bien, pues terminamos este programa. Nada más nos quedan los dos mensajes que ustedes amablemente puedan darnos, dado que es nuestro último programa, pero también a mano alzada, si así lo desean, podemos ponerlo a votación y decir si continuamos con este programa en unidad o lo hacemos como lo hacíamos antes de las fiestas patrias. No, quiero tu punto de vista y tu mensaje. Bueno, pues a mí me encantaría que la mesa que más aplauda, que es esta, pudiera mantenerse. La verdad es un debate es más entretenido, muy, muy interesante. Yo creo que la diversidad nos enriquece, ¿sí? Y bueno, mi mensaje se lo voy a ceder a Alejandra Yáñez, que va a hacer nuevamente la invitación para este próximo 3 de octubre. Alejandra, estás al aire. La oportunidad de invitar a todos los yucatecos, familias enteras, para que participen este domingo 3 de octubre a las 5 de la tarde en la cadena humana a favor de la mujer y de la vida. Si estamos a favor de la mujer y de la vida, es la ocasión perfecta para manifestarnos de manera pacífica y decirle al gobierno que queremos llegar a un acuerdo nacional para que se abrace a la mujer que aborta con misericordia, pero que se preserve la protección de la vida del hijo por nacer. No es necesario despenalizar el aborto para no criminalizar a la mujer con cárcel y al mismo tiempo proteger la vida del hijo por nacer. Necesitamos las mujeres que se nos den oportunidades de vida. El verdadero derecho a decidir es tener dos opciones, no solo el aborto. Las mujeres merecemos más que el aborto y es la ocasión perfecta para que la ciudadanía le diga a todos los actores políticos que queremos políticas públicas de vida, ¿no? Que nos den opciones, que no nos orillen a una sola opción a las mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Y pues bueno, estoy muy contenta, muy agradecida. Hemos tenido muy buen impacto. Mucha gente está confirmando que va a ir a esta gran cadena. Vayan vestidos de blanco, si pueden llevar no, estamos comprando los que podemos ahí en las tiendas de telas, trozos de tela azul celeste de 2-3 metros para tener banderas. Hubo unas señoras que donaron 1,100 metros de tela azul celeste. O sea, queremos cargar la bandera azul celeste más larga de Latinoamérica.
de manera propositiva decirles sí a la vida, sí a la mujer, funcionarios, políticos, diputados, senadores, presidente, queremos un acuerdo nacional a favor de la dignidad de la mujer y de la vida. Pues muchas gracias, mi querida Alejandra. Este mensaje lo hacemos llegar a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de Dialoguemos a Fondo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Memo, el mensaje está dado. Mi querido Guinder, tu votación y tu mensaje. Yo voto por la mesa unida. ¿Cuál? Mesas unidas. Mesas unidas, ok. Y Continuamos siempre con Dialoguemos a Fondo. Sí. Ok, ya tenemos 2 votos, pero también tenemos un tercer voto, que es el de nuestro Javier. editor, aquí don Javier. ¿Por quién vota? Me uno a la opinión de que siga fusionado. ¿Fusionados? Bien, pues ya tenemos 3 votos y el mío pues son 4, lo cual quiere decir que continuamos con Dialoguemos a Fondo. Mi Bien, mensaje para tu mensaje, perfecto. El mensaje quiero repetir algo que ya dije. Ciudadanos y autoridades, sobre todo de todo el Estado, tienen que prepararse desde ahora a que el año próximo vean qué van a hacer, reduzcan gastos, despidan gente, lo que sea, porque ya les dieron por todos los medios, incluso el Congreso de la Unión ya les hizo un llamado a que sean moderados con sus proyectos. Ya les dijeron a todo el mundo que no va a haber dinero. Si es que se cumplen, que se mantengan todas las becas, la universal de estudiantes y todo eso, quizá. Pero no va a haber dinero, no hay gente que, como dijo Guillermo, no hay gente que pague muchos más impuestos que antes. Y quién sabe qué más nos espera de la pandemia. No va en retroceso, al contrario, de ayer hubo 16 muertos, ayer 17. Así que tomen en cuenta eso para las fiestas que aproximan. Ya para finalizar, yo no quiero perder la oportunidad en este momento de hacerle llegar a mi hijo Guillermo, que cumple este sábado 15 años, mi felicitación, mis parabienes, hijo, 15 años, tu primer trecho de vida. Para la mujer cumplir 15 años es todo un suceso, de alguna manera implica llegar a una etapa de madurez. Yo celebro esta situación en ti, que vas llegando a una edad en la que ya eres capaz de pensar, de reflexionar, de decidir. Hago votos porque seas una persona útil socialmente a nuestro país y porque puedas ser antes y primero que otra cosa un hombre de bien. Te quiero mucho y pues muchas felicidades por tus 15 años, hijo. Bien, pues así termina hoy Dialoguemos a Fondo. Felicitamos a tu hijo, Memo, y Memito. Guillermo. Sí. Guillermo. Y mi querido Guinder, muchas gracias por tu presencia. Gracias como siempre a ti, David. Aquí. Gracias. No olvidemos que se debe de amar a la mujer como a la patria, sonriente y a balazos. Frase del subcomandante Marcos. THM News, agencia de noticias, presenta